noches, bienvenidos a la hora de opinar. A nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, le doy la bienvenida. Yo soy Mario Campos y le platico. Hoy vamos a conversar un poco más adelante con Sergio López Ayllón y María de Los Ángeles Fromo de varios temas, el aniversario del sistema de justicia penal y toda la controversia en torno a al memorándum que manda el presidente López Obrador con el asunto de la reforma educativa. Pero antes de entrar en esos temas, arrancamos la mesa de hoy con varios temas que están en la discusión. El asunto de la reforma laboral, el tema de la relación del presidente con la prensa, particularmente en este espacio de las mañaneras. Y bueno, lo vamos a revisar aquí con nuestros invitados en esta noche. Y saludo en primer lugar a Pablo Macluf. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas noches, Mario. Bien, gracias. Qué bueno que estás aquí con nosotros. También Mario Arriagada. ¿Qué tal, tocayo? Buenas noches. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Y también Max Kaiser. ¿Qué tal, Max? Mario, un gusto estar contigo y tu auditorio. Igualmente les decía que a ellos los sigo, a los tres, por supuesto, en Twitter, y siempre es bueno ver que existen en tres dimensiones y poder tener una mesa y compartir ya no nada más el espacio virtual. Y bueno, si les parece, empezamos con el asunto de las mañaneras, que se ha convertido, pues es un fenómeno en muchos sentidos, ¿no? Es un ejercicio inédito en este país, lo más parecido a las que tenía el presidente Fox con Rubén Aguilar, que era el vocero, no era el presidente. Normalmente las conferencias son sobre temas particulares. Aquí tenemos ejercicios de 2 horas al día donde se habla de todo y donde se ha generado también una discusión sobre rendición de cuentas, relación con los periodistas. ¿Cuál es el balance que ustedes estarían haciendo de este tema? Si quieres empezamos contigo, Pablo. Yo diría que es un ejercicio sui generis en el mundo, no solo en México. Y es incorrecto llamarles conferencias de prensa. Y fue Woodrow Wilson el que las inventa, pero justo para posicionar mensajes específicos. Es decir, las conferencias tenían que ser únicas, ¿no? Para llegar a una audiencia que se quedara con el mensaje. Aquí lo extraño es que López Obrador lleva 93 conferencias, es un ejercicio cotidiano. Es decir, ya lleva más conferencias que Bush, Obama, Clinton en todos sus 8 años, ¿no? Entonces, yo propongo un ejercicio de hermenéutica, un poco de ¿para qué sirven las conferencias? No está claro que sirvan para posicionar mensajes. Según los datos de Luis Estrada, que es el que ha estado midiendo más o menos los números, apenas 10% de los periódicos retoman los mensajes. Además, el presidente se desdice, se contradice, le agrega durante el día o al día siguiente, se desmiente. Entonces, no está claro que el objetivo esencial de las conferencias sea posicionar el mensaje. Yo escribí un artículo en Letras Libres al respecto y yo tengo la impresión, lo pongo sobre la mesa, de que la idea es olvidar lo específico. Nadie aquí recuerda el dato concreto. El dato concreto de cada una de las conferencias, porque al día siguiente llega otra y otra. Entonces, en tu opinión, ¿cuál es el objetivo? Mi objetivo es dar una imagen de lo que diríamos el zeitgeist, ¿no? El espíritu del gobierno. De la cuarta transformación. Mario. Tengo una hipótesis alternativa a cuál es su utilidad. Yo creo que su utilidad es más... Una guerra de hipótesis esta. Es una guerra de hipótesis, una más básica, que es de alguna manera estar presente en el ciclo mediático de forma más activa y dar la nota del día siguiente. Es tan sencillo como eso. Creo que también tiene un segundo objetivo, que es poner al presidente como el centro de la rendición de cuentas frente a los medios y también como el último escrutable, el sujeto del escrutinio final. En esos sentidos, me gusta que ocurran. Si yo fuera un presidente, creo que no llegaría al extremo de hacerlo diario de 2 horas porque se cometen errores. Creo que han salido claramente momentos en los que un poco mejor de planear el mensaje que se quiere dar o lo que se quiere priorizar hubiera sido bueno para el debate público en general, ¿no? Y creo que es imposible hacerlo diario 2 horas el propio presidente. Es un poco demasiado. Sin embargo, comparado con el mundo de las sombras en el que vivíamos, donde el presidente se escondía, literalmente yo creo que se tenía que esconder a propósito para que ni siquiera lo pudieran entrevistar. Este mundo me gusta más. Ahora, más bien para mí la pregunta es, y también la dejo abierta para que no dé tiempo a todos discutirla, es, ¿esto ha hecho que mejore
necesariamente la calidad de la discusión pública, eso no lo sé. Y ahí yo creo que ya hay muchos factores ecosistémicos que considerar. No solo es el presidente o los que le escriben los discursos o los secretarios que ahí se paran a hablar, sino también los medios, su capacidad de construir noticia, de no ser víctimas del ciclo mediático, de hacer las preguntas correctas, de pensar que el fact-checking es como una finalidad y no un comienzo de lo que significa una buena discusión pública. Max. Yo me atrevería a empezar contestando la pregunta si ha mejorado el debate público. Yo creo que no. Yo le he llamado, digamos, el blitz mediático, ¿no? El presidente le da... O sea, la idea de la lluvia de mensajes, de ideas, de El noticias. presidente le da a los medios, a la sociedad, 24 horas para reaccionar a un tema. ¿No? Te avienta la bomba en la mañana, tienes 24 horas para reaccionar, y solo son 24 porque al día siguiente hay una bomba nueva, hay una cosa nueva, ¿no? Y entonces eso no le ha dejado a nadie profundizar en los temas, ¿no? Apenas estás empezando a entrar a un tema y a explorar cuáles son las consecuencias de una propuesta loca como una sala nueva en la Corte o como de pronto necesitamos todos una refinería o una el tren, refinería, cuando ya al día siguiente tienes que entrar a un tema diferente. Entonces este blitz mediático no nos ha dejado entrarle de fondo a los distintos temas, desmenuzarlos de manera importante. Pero lo otro que creo que vale mucho la pena retomar es esta idea de para qué debería de ser una conferencia de prensa en la que el jefe del Estado mexicano habla, ¿no? Y la idea, si esto se trata de un ejercicio de rendición de cuentas, es que habla y habla con la verdad. El Washington Post tiene un índice muy divertido que se llama el índice Pinocho, ¿no? Que va de un Pinocho a 4 Pinochos, ¿no? Entonces, un Pinocho es una verdad ahí medio y el 4 Pinochos, 4 lo Pinochos inventaste. es absolutamente es comprobado que es ciencia ficción, ¿no? Trump lleva algo así como 8,000 mentiras en los días que lleva y tiene 17 mentiras que tienen 4 Pinochos que repite de manera constante. Y el análisis que se hace es que llega un momento en que ya la credibilidad del jefe del Estado es nula, ¿no? Es decir, la credibilidad solo está en ese grupo del electorado. ¿Tú crees que eso lo apoya. pueda pasar, usted pasando? Yo creo que sí. Justo Pablo ahorita hablaba de este estudio que hizo Luis Estrada sobre el número de, déjame decirle así, afirmaciones falsas. No me atrevería a decir mentiras, porque una mentira es algo que conscientemente dices sabiendo que es falso. Y aquí no sabemos. No sabemos si estaba consciente de que era falso, pero por lo menos afirmaciones falsas lleva más de 80. A ver, déjame retomar esto. Yo, sumando un poco a la guerra de hipótesis, veo dos cosas que al presidente le han salido. Uno es el establecimiento de la conversación, del tema de la conversación. Me parece que en buena medida los actores políticos, mediáticos, reaccionamos todo a lo que dice el presidente, cosa que no pasaba en el sexenio pasado, por lo menos no de manera voluntaria, ¿no? Es decir, el presidente no ponía los temas desde hace mucho en este país y ahora pasa todo el tiempo. La segunda es la posibilidad de hablarle directamente a la gente sin mediadores, que eso siempre el esquema de las cadenas nacionales o el video, le gusta mucho a los actores políticos. Trump lo hace a través de Twitter porque te evitas el filtro de la mediación. Y la tercera, que yo coincido, tiene que ver con contar tu visión de los hechos o tu visión de la historia, y en este caso literalmente de la historia patria, donde nos acompañan desde los héroes hasta los villanos de cada mañana, sea el huachicol o la gasolina. Ahora, mi pregunta es, este esquema que sí alcanza para algunas cosas y para otras no empieza a tener ciertos rendimientos decrecientes, como dirían los economistas, y lo pienso por la última semana, el asunto del empleo, donde hay esta disputa de qué cifras usó el presidente, el tema de las gasolinas, donde dicen, oye, la CRE nos dio los datos que no eran y estaban encerradas las gasolinas que dijimos que estaban más baratas. 3, la violencia, donde hay esta controversia con Jorge Ramos. 4, los programas que se anuncian y que después no hay soporte en un documento. Es decir, sigue funcionando como estábamos hace unos meses, estamos en una nueva etapa, la tensión con los propios reporteros que están ahí, ¿es lo mismo? ¿Cómo lo están viendo de cara a lo que sigue, digamos? Yo creo que hay un desgaste evidente, ya lo apuntaba Max, porque todos los días te expones a mentiras, ¿no? A tú propio decir mentiras, quizá involuntariamente. ¿Cómo fue el término? Afirmaciones falsas. Les dicen... En tu próxima edición de pareja, dices, perdóname, no fue una mentira. Es una afirmación. Pero también parece que hay una voluntad de crear una realidad alterna. Es decir, y usar a las mañaneras como púlpito inquisitorial. Ya han habido muchos casos donde el presidente acusa sin evidencia
sin posibilidad de réplica. Es decir, son juicios sumarios, ¿no? En plaza pública. Muy peligroso. Que yo entendía que Occidente ya había superado hace 3 siglos. O sea, de verdad, esto es Que el presidente premoderno. lo plantea como un ejercicio de libertad de expresión. Él dice, pues yo tengo derecho a opinar Pero es y además tengo derecho de réplica. Dice. Pero él es el Pero jefe hay- del Estado. Es el jefe del Estado, es presidente de todos los mexicanos y además hay una clara desventaja. A ti te acusa el presidente en su terreno. Sin poderte defender. Una cosa es que hay ahí 20 periodistas, algunos de dudosa procedencia, ¿no? Tuvo que venir Ramos a confrontar algo que no se había hecho hasta entonces, al menos no con ese tono, para poder exponer al presidente y exhibirlo. Entonces, a mí me parece que sí está usando un poder desmedido y hay que denunciarlo, no hay que confrontarlo. Y yo creo que es una posibilidad, una oportunidad para la oposición de hacer su propia conferencia, Que quizá, ahorita ¿no? vamos a eso, ¿no? Alguna respuesta similar para Mario. contrarrestar. Yo tengo una perspectiva distinta a esta, creo que con los tres, por 2 razones distintas. Una es que creo que más que construir una nueva hegemonía o que desde el púlpito, juicios sumarios, se construye una realidad alterna. Me encanta escoger algunos de los términos que a veces usa Pablo para como recordar como en el amplio espectro por qué no estoy de acuerdo con esa manera de narrar. Es muy Porque orwelliano, creo que esta interpretación orwelliana que hace Pablo está muy alejada de la realidad del sistema de medios de comunicación política, de poder replicar y contrarreplicar que existe hoy en México, que creo que pasa por un buen momento. Creo que sería injusto ¿Tú con el crees país que decir sí hay no los pasamos por un buen instrumentos momento de para libertad de expresión? Más que nunca hay más medios críticos, hay cada vez más voces independientes, periodismo independiente. El periodismo de investigación todavía no nace con la fuerza que debería, pero está mejor que lo que estaba antes, ¿no? Y Mario, tú que tienes una larga carrera en esta industria, yo creo que hoy se viven sin duda. momentos Bueno, que le pregunten a Peña brillantes, Nieto. Pero si eso había no un es gracias periodismo a las vigilante. mañaneras. No, esto es el ecosistema. Claro, Es el exactamente. ecosistema. Sí, Sí, tu hipótesis es que ese ecosistema hace que puedan defenderse estos ese actores. ecosistema permite que haya como estas batallas discursivas más intensas, más ricas, también a veces más tontas, pero en general más interesantes por los resultados que pueden tener. Entonces, esa es mi primera diferencia. Y la segunda es que creo que poner el foco solo en la escala Pinocho es solo una primera parte, no digo un error, es solo como no pensar el periodismo en su función social mayor. O sea, yo mismo he participado en ejercicios desde los verificados que hubo en las campañas y soy un gran creyente de la utilidad de como decir como de verificar falso, datos, verdadero, claro, falso, sí. pero en realidad lo que es más importante que falso verdadero es lo que viene después, que es qué preguntas le haces de interés a eso, porque puedes decir, la inversión, México cobra 13% de impuestos del PIB, no, 21, falso verdadero, pues depende si cuentas o no los ingresos petroleros, ¿no? Entonces, lo que importa es la pregunta que le haces luego al falso y verdadero y al otro falso y verdadero para entender problemas complejos y acompañar el periodismo, la discusión pública, las universidades, el presidente mismo contestándole a otro periodista que le dice, esto es falso, no, yo tengo otros datos y que todos lo veamos. Hace ¿Te parece una que cosa rica suma? siempre y cuando no nos quedemos en el pinochómetro, Sí. que yo creo Totalmente que es de una cosa un poco tonta en el sentido de los deberes que tiene la prensa con la sociedad y también un poco decir que de eso trata un poco hace pensar que los ciudadanos son tontos cuando quieren más, saben leer entre líneas, les gusta la editorialización, las preguntas más complejas. Totalmente de acuerdo si el ejercicio se queda en te caché, presidente, que dijiste una mentira, ¿no? Si se queda ahí, tú dices, Si se no, queda ahí, no tiene utilidad, pero lo que preocupa mucho en Estados Unidos con Trump, y creo que puede seguirse ese camino en México, es que el presidente Trump, como dice Pablo, está creando su realidad alternativa, ¿no? Él dice, yo tengo una realidad diferente, ¿no? Y mi realidad está en Fox News y está en... que suele pasar Y entonces- con los presidentes, todos, ¿no? Todos en algún momento empiezan a sentir que es injusta. Pero en especial el los juicio, presidentes ¿no? que El tienen... Peña se quejaba mucho de eso, las cosas buenas no se cuentan, es decir, Exacto. suelen entender esta idea Pero de en decir, especial los presidentes con cierto cariz autoritario tienen esta idea de crear su propia realidad alternativa, ¿no? Y lo que me preocupa mucho de ese camino en un jefe de Estado es que de pronto al presidente solo le creen los que le quieren creer, que eran los que ya le creían. sí, las ¿Qué- burbujas. ¿Qué pasa cuando ese presidente tiene que enfrentar, por ejemplo, una crisis nacional? Claro. Y que tiene que convocar a la sociedad completa a apoyar una crisis, una epidemia, un huracán, ¿no?
y solo le cree la mitad del país. Entonces el jefe del Estado tiene muchos problemas. Es decir, este camino es un camino muy peligroso. El jefe del Estado es el primero que debería de estar preocupado en la confianza que la sociedad le tiene al gobierno. Yo creo que hay otro efecto negativo además, y ahí es donde no... Pero nada más, suponiendo en este caso... que hay un desgaste en la credibilidad de la palabra del presidente, porque una cosa son los temas que aquí hemos platicado, que son verificables, las gasolinas, y otra es que la mayoría de la población los conozca, y si los conozca, los crea, y si los crea, los comparta, que esa es otra cosa. Así es. No, y son conjeturas e hipótesis. Sí. Y regresando un poco a esto, yo no me considero orwelliano y además refuto lo que tú decías de que el acceso al pueblo, ¿no? No estoy tan seguro que las mañaneras sean tan accesibles. A veces son esotéricas y, para empezar, son soporíferas, ¿no? Ahí te puedes con una vocación pedagógica del presidente, ¿eh? Pues eso me parece terrible, porque ¿quién es el presidente para ser un pedagogo? Digo, ya es demagogo. Ahora imagínate pedagogo, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí hay otro riesgo. No es tanto... el lavado de cabeza orwelliano. Es más bien la apatía. O sea, llevamos 4 meses. Muchos ya están agotados, ¿no? Aventarte una conferencia mañanera 2 horas y como periodista ya es un viacrucis. 6 años, yo no lo sé. A mí me parece que un efecto adverso es que la gente se pueda desentender. Puede ser. ¿No? Y eso es muy peligroso también, porque entonces es el efecto contrario al que tú decías. Es un pueblo desinteresado, ¿no? A ver, nos quedan 6 minutitos, pero quiero retomar algo que decía Mario que me parece muy interesante. ¿Qué tendría que pasar para mejorar la calidad del debate público? Porque en el mundo estamos cayendo, en todo el mundo, hacia la simplificación, hacia lo emocional. Por eso las campañas siempre han sido simplificaciones, pero cada vez son más. Lo vemos con Trump, el estímulo del temor de los migrantes, ¿no? La construcción de villanos que encarnan todos los males. ¿Qué tendríamos que estar haciendo en México, más allá del presidente, porque coinciden que no podemos responsabilizarlo a él de todo el debate público, para eso hay partidos y hay medios y hay instituciones, para no encerrarnos en esto que apuntan de las burbujas y del empobrecimiento donde cada quien está oyendo lo que quiere oír? Es una respuesta muy complicada. Creo que hay varios retos. Uno que casi siempre olvidamos, pero creo que hay que decirlo ahorita que estamos frente a las cámaras y poderlo decir, que es que en los estados de la República la realidad es más parecida a México 1960. 50 que a Ciudad de México hoy. Son ecosistemas mediáticos muy distintos. Los periodistas en Veracruz, en Tamaulipas, tú lo tienen sabes, condiciones mucho más adversas. Los consejos editoriales de los periódicos son inexistentes, los reporteros son 3 y muy mal pagados, y no hay criterios editoriales claros más que los de la subordinación del poder al poder que les paga las cuentas. Tal cual, hay que decirlo, pero es así. Entonces creo que el rol que tienen los medios locales para no en todo el país, construir una democratización general en el país es enorme. Entonces eso es uno. 2, yo creo que en el caso de los medios más privilegiados en Ciudad de México, como los de esta mesa, pero también los diarios nacionales, creo que el reto es ser mejores todavía de lo que han sido hasta ahora. Y creo que ahorita hay también un ambiente en el que eso se va a permitir. ¿Mejores quieres decir qué? Mejores quiero decir con líneas editoriales más discernibles, más transparentes, más sujetas también a escrutinio público, dispuestos a discutir sus propias líneas editoriales entre medios. Creo que con una capacidad de diálogo con actores sociales, además de con el poder, que creo que ahí vamos bien. O sea, estos choques no son gratuitos, es que porque existe ese... Claro. Pero hay otros actores como más olvidados. Por ejemplo, las coberturas que hacen sobre los obreros en Matamoros, y qué está pasando, que es de relevancia nacional por la reforma laboral y el nuevo sindicalismo, y los medios nacionales parecen no retomarlo. Yo creo que mientras más lo hagan, menos van a ser víctimas de los ciclos mediáticos, de la vieja manera de hacer periodismo, ¿no? Y eso solo para empezar, creo que hay miles de temas. Pablo. Yo no tendría ningún problema con las mañaneras, y sería una cosa de, pues, cada quien sabe cómo desperdicia 2 horas de su mañana. Si yo tuviera la certeza de que todo el aparato de transparencia del Estado está de manera proactiva poniéndonos todos los datos en todas las páginas y en todos los medios disponibles para saber el tema de la violencia, el tema de los programas sociales. Pero la evidencia que tenemos es que no, se están cerrando los espacios. Es imposible entrar a información importante de Pemex. Es muy difícil entrar y entender la información sobre programas sociales y el flujo del dinero y a dónde están llegando, etcétera. Entonces,
la mañanera se vuelve una cosa muy importante si va a ser la única vía de entrada a información sensible que te va a poder permitir generar opinión pública. Si esa es la única vía, entonces nos preocupamos. Si se abren todas las demás alternativas, hombre, que se hagan todas las mañaneras que quieran, ¿no? Pablo. Sí, me gustaría contestarle a Mario. Yo creo que el ecosistema mediático no depende del Estado necesariamente. A ver, ¿No dijes? No, una cosa muy importante. Los medios son negocios. Hay que entender bien eso. En México no se entiende eso. Creemos que el periodismo es pro bono y no es una suerte de arte humanista. Por eso se ponen a sí mismos estos controles de calidad. A ver, esto pasa por una cosa muy importante que hay que decir. No hay lectores. O sea, también pasa por el pueblo bueno y sabio que no lee nada. Entonces, tú como medio, ¿cómo le vas a pagar a un periodista bien para que se rife? ¿No? Si no tienes lectores, ¿con quién anunciar? Si porque no tienes lectores. Esa es toda la discusión de la crisis de los medios y la pregunta de por qué no hay lectores, ¿no? Sí, entonces. A lo mejor porque el cliente, la prioridad es la autoridad y no el ciudadano. El régimen se queja mucho de los medios del centro y de la capital. Bueno, pues son los que pueden sobrevivir con exigua ciudadanía, una ciudadanía muy poco sofisticada y educada y lectora. O sea, yo no sé si leer el periódico sea como lo que debemos decirle a los ciudadanos que están detrás de esta cámara, que es lo que define si son sofisticados o no, o inteligentes o no. Más bien quizá quieren otro tipo de productos mediáticos que no necesariamente es una columna aburrida o lleno de columnas de opinión, o más bien quieren videos, no sé, no lo sé. O sea, creo que maneras de comunicar no está en los ciudadanos pobres a los que pero se necesita lana. En ellos saber leer una columna de opinión que escribamos nosotros. Es más bien en el medio de comunicación saber expandir su audiencia. Y ahí hay retos enormes, pero no como tú lo dices. Pero se necesita dinero, ¿eh? Es un negocio. O sea, y si no tienes audiencia... Qué bueno que lo dices, sí son negocios, en todo el planeta son negocios. Hay algunos que son sistemas públicos de medios, sabes que esto también existe y son muy exitosos. Y de hecho son muy buenos para los ecosistemas comunicativos donde existen Deutsche Welles y RAIs y BBCs. Pero sí, muchos son negocios y cuando son, porque tienen también protecciones legales del Estado por el derecho a la información, una responsabilidad pública asumida por el gremio, pero también reconocida por el Estado, que se ponen a sí mismos ciertos criterios, consejos editoriales, ciertas reglas de operación que hacen que no solo se comporten como un negocio, porque asumir que solo son un negocio también es un flaco favor a la conversación en general. De acuerdo, de acuerdo. Pues me parece muy interesante, yo que han puesto temas aquí en la mesa, el tema de la comunicación, el tema de encerrarnos o los riesgos de encerrarnos en lo que nos confirma lo que ya creemos, el necesario debate sobre el periodismo en México y cómo elevar la calidad, el tema del agotamiento no de ese esquema y lo que puede significar para los próximos años. Y bueno, pues ya seguiremos acá con el análisis. Pablo, muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Gracias, Max. Muchas gracias, Mario. Gracias. Nosotros vamos a una pausa, regresamos. Sergio López Ayón, María Los Ángeles Fromo, para platicar de otros temas de justicia. Ya volvemos, esta es la hora de opinar.